Hacer un repasillo de los contenidos que hemos visto en clases sobre el neolítico y la edad de los metales, pero ahora aplicado a España. Y en la edad de los metales, pues sobre todo veremos las civilizaciones del cobre y del bronce. Ya sabéis vosotros que esta nueva forma, esta transición que hace el hombre, que es de las sociedades cazadoras recolectoras del Paleolítico a las sociedades basadas en la agricultura y la ganadería. Bien, sabéis vosotros que el foco inicial se localiza en esta zona de aquí, del Oriente Próximo. ¿Eh? Esa zona de ahí es la primera cercana a nosotros que va a adoptar nuevas formas de agricultura y ganadería. Bien, lo veis aquí en este mapita que cogió yo de internet, de esta revistilla que está bastante bien, ¿vale? Entonces, desde ese núcleo original, pues se irá contagiando y expandiendo el neolítico hasta el resto de Europa y del norte de África, que está por aquí también. A nosotros nos interesa dos cositas de este mapa, ver que es el foco inicial está aquí, nosotros estamos bastante alejados del foco inicial. ¿Cuánto? Unos 3.000, 3.500, 4.000 kilómetros, dependiendo del sitio, de si es de aquí o de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que se va a ir expandiendo. A Europa saltará desde Turquía hacia los Balcanes y de ahí hasta el centro de Europa. Y la otra gran ruta será ir por las costas del Mediterráneo, ¿vale? Entonces, bueno, pues visto entre retrospectivas, si hay unos 3.000, 3.500 kilómetros y tarda en llegar el Neolítico unos 3.000 años, bueno, pues la expansión es 1 kilómetro por año, más o menos. Bueno, bueno. Ya sabéis vosotros que la hipótesis que tenemos de llegada del neolítico es poblaciones de fuera, es decir, por ejemplo, aquí tenemos que poco a poco va avanzando, avanza por las costas italianas, por las costas francesas y llegará a nosotros. La hipótesis de trabajo es que son poblaciones llegadas de fuera las que se van a ir asentando en las costas del Mediterráneo y que ellos van a traer sus propias semillas, sus propios animalitos y van a asentarse aquí. Y poco a poco las tribus de cazadores recolectores de toda esta zona pues se le van a pegar las nuevas formas, se van a copiar de esas nuevas formas económicas y van a entrar en la revolución neolítica. Y poco a poco se irá extendiendo el neolítico hacia el interior de la península. ¿Vale? ¿Cuándo llega a España el neolítico? Pues más o menos que alrededor del 5000 a.C. Es decir, pues ya ha tardado algo más de 3000 años en llegar hasta nosotros. Pero ya sabéis que una vez que llega nosotros el neolítico, pues empezamos con fuerza, ¿no? Empezamos con fuerza y al poco tendremos pues ya las primeras civilizaciones del cobre, que es aquí en los Millares, o del bronce aquí en el Argar, y luego ya sabéis que como hemos visto los monumentos megalíticos, que en España hay muchísimos monumentos megalíticos. Hay zonas en las que se acumulan más y otras donde se acumulan bastante menos. Al interior de la península bastante menos, pero la zona de la cornisa cantábrica, los Pirineos o Extremadura o Andalucía hay bastantes, sobre todo dólmenes, sepulturas de enterramiento. Bien, y llega la revolución neolítica y al poco llega y damos el salto a los metales. Ya sabéis, el primer metal en utilizarse es el cobre. El cobre. El cobre en España como referencia es el poblado de los Millares. Los Millares están muy cerquita de Almería capital. Nosotros viendo este poblado de los Millares ya tenemos que ver con esta ilustración varias cositas. La primera es que está en un sitio bastante elevado. Ahora lo veréis en otra ilustración. Está en un sitio bastante elevado y encima tiene 4 líneas de murallas y una zona aún más elevada y más protegida. Con lo cual, esto ya sabes que cuando el ser humano edifica 4 líneas de murallas porque siente bastante peligro. Siente bastante peligro. Además, aquí no se ve en el dibujito, pero en las montañitas de alrededor hay hasta 13 fortines. 13 fortines para controlar el territorio. Así que esta zona es bastante rica en metales, bastante rica en el cobre. Esta gente se le daría muy bien el cobre y comerciaría bastante con cobre. Y luego, pues, el río y la agricultura, una potente agricultura y una potente explotación de metales. Así que estos serían progresarían bastante y serían bastante riquillos. Algunos me habéis preguntado qué hay aquí fuera. Aquí fuera están las sepulturas por grupos familiares. Bien, vamos a ver un poquitillo. ¿Habéis visto dónde se sitúa? Es decir, esto es una zona inexpugnable y por la única zona que tiene acceso a tierra más fácil, pues están las líneas de muralla. Y ya os digo, está cerquita de un río que en aquella época llevaría bastante agua, o por lo menos durante época del año llevaría bastante agua y habría una próspera agricultura. ¿Cuándo se desarrolla esta civilización de los millares? Pues aquí lo tenéis. La época del 3200 al 2200 a.C. Y ya sabéis, lo más importante, una ciudadela elevada, ya sabéis que si es una ciudadela elevada
En las zonas de más alto y más protegidas, pues ahí probablemente vivirían las élites del poblado. Bien, ya sabéis, 4 líneas de muralla, 13 fortines, ¿vale? Una prosperísima agricultura. Bien, y luego tenemos 80 sepulturas de grandes dimensiones, que es las que están fuera del poblado. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la reconstrucción. Esta es la puerta de entrada, se llama una barbacana y fijaros qué disposición tiene para que uno llegue y tenga que atravesar un pasillo entre murallas, lo que quiere decir que no se fiaban mucho de la gente que llegaba, ¿no? Es decir, que tienen un bastante control de quién entra y sale del poblado. Esta sería la reconstrucción de esa barbacana de entrada. Las casitas ya las estoy viendo, hechas de adobe, hechas con los techos de paja y sobre todo al principio, pues ya sabéis, circulares. Sobre todo las casitas son circulares al principio. Bien. Estos los enterramientos. Los enterramientos son como los dólmenes que hemos visto megalíticos, pero no hechos a grandes bloques de piedra. Están hechos de piedra, pero no de grandes bloques. Y ya sabéis que como los dólmenes se cubrían con una capa de tierra para hacer una especie de túmulo y una pequeña entradita. Bien, lo tenía aquí una pequeña entradita y que da lugar a una cámara interior. Esto se ha hecho acumulando piedras, acumulando piedras, acumulando piedras y luego haciendo una falsa bóveda que es acercando un poquito las piedras, acercando un poquito las piedras, acercando un poquito las piedras, acercando, 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 y esto es una falsa bóveda, porque no es una bóveda de verdad, sino que está construida así un poquillo a ojo, ¿no? Vamos a dejarlo en un poquito a ojo. Y aquí en el interior, pues se pondrían los difuntos. Es lo que os digo, el último difunto se pone en medio con su ajuar y alrededor estarían los huesos de los anteriores. Esto, el último que lo utilizaría, se quedó ahí. Y si nosotros ahora entráramos en un zooloi, que es como se llama esto, pues encontraríamos un individuo en medio, los huesitos, y alrededor un montón de huesitos y un montón de ajuar funerario, ¿vale? Bien, pues esa es la civilización de los millares. La civilización de los millares es del cobre. Da paso a otra ahora del bronce. Y en el bronce, pues más o menos que también va a ocupar Almería, pero también va a ocupar alguna otra zona. Sería llama la civilización de El Argar. Mira, vamos a ver, el Argar es en esta zona, en la zona de Murcia, la zona de Almería, la zona de Granada y se continúa un poquito hacia el interior, ¿vale? Pero no encontraríamos los grandes poblados, sobre todo en Murcia, sobre todo en Murcia, en los que están los más grandes, luego también en Almería y en Granada tenemos algunos, ¿vale? Esta sociedad ya vemos, por la reconstrucción ya nos puede decir algo. Mira, en la ladera de la montaña, los tíos se han puesto en la ladera de la montaña al poblado, sí. Y además aquí puestos en escalera, que si tú vives aquí, tienes que visitar a tu bro que está aquí, pues no veas el subidón de calles que tienes que meter para arriba, ¿vale? Y además de estar en una ladera de una montaña bastante elevado, tienes por la zona que da a tierra, está aquí un balate bajo, está pues una murallita. O sea que esta gente debe de tener bastante riqueza y ser muy celoso de la protección de sus riquezas cuando gasta tanto tiempo en la construcción de infraestructuras defensivas, ¿vale? Otro poblado que tenemos, pues aquí es una meseta elevada y el poblado está arriba del todo, ¿vale? Es decir, esto es otra zona prácticamente inexpugnable, ¿vale? Bien, vamos a ver, ¿cuándo se desarrollan? Pues esta época del bronce es entre el 2200 y el 1550 a.C. Lo más característico del Argal son lo que hemos visto, poblados en mesetas o en ladera de la colina bastante elevada. ¿Qué función tiene esto? Controlar todo el territorio que hay alrededor con todos sus recursos. Y ahora lo que tenemos en el Argar es una sociedad muy jerarquizada. Muy jerarquizada es que unos son muy ricos y detentan todo el poder y la mayoría del pueblo va a estar trabajando para ellos. Y esa minoría muy, muy rica se va a enterrar con unos ajuares en sus tumbas tremendos. Va muchísima riqueza, mucha presencia de metales y de objetos de lujo. Y lo que se cree es que es una élite militar. Claro, si uno es el 10% de la población y se alza sobre el otro 90% que tiene que trabajar para ti y pagarte impuestos, eso solo puede ser porque tú tienes el dominio de las armas. De las armas. Esta es una zona, una civilización que tendría una gran producción agrícola, ganadera, minera y artesanal, ¿vale? Y claro, habría bastante riqueza, pero esa riqueza la acumulaban solo unos pocos, ¿vale?
ya hemos visto. Por ejemplo, cuando hemos dicho artesanal, lo más característico son un tipo de cerámica, un tipo de cerámica que se llama cerámica bruñida. Esto es arcilla, pero se consigue puliéndola y bruñéndola, que ya veréis cómo es. Se hace sobre todo esto, una capa, este tipo de cerámica, ¿vale? Y esa es la característica de esta civilización. Los enterramientos, ya habéis visto que en el bronce, en el cobre, que era en los millares, se realizaban fuera, en esa especie de túmulos que parecían unos dólmenes, ¿no? Pero es que en el Argal se realizan en el interior de las casas. Y en el interior de las casas, pues, ¿qué se hace? Se mete al individuo en una grandísima vasija, ¿bien? O se hace una tumba en el suelo, o se hace una tumba en la pared. Pero en las casas, pero en las casas. Entonces, parece broma, pero no, se hace en una gran vasija, que aquí tenéis una gran vasija, y donde se deposita al individuo o a los individuos plegados en su interior. Y se pone, pum, debajo de la casita o se pone las casitas, por ejemplo, vamos a ver aquí, si las casitas están embutidas en la montaña, una de las paredes, la pared interior de la montaña, pues se hace un huequecito en la montaña y se mete al individuo que se ha muerto. Se mete ahí, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué es lo que habíamos visto? Vamos a ver el poblado de inicio, que esta es una sociedad profundamente jerarquizada con unos poblados en altura para controlar el territorio, para controlar los recursos del territorio. Y en esta edad del bronce, pues hemos visto que también está Granada. En Granada nosotros tenemos un pobladito por aquí cercano que se llama Cerro de la Encina. Lo que pasa es que está en la reconstrucción, en realidad hay muy poquito. Está excavado, pero no está reconstruido. Pues en Cerro de la Encina Monchil, que vemos otra vez en la ladera de la montaña, cómo se arraciman las casas, cómo se arraciman las casas en la ladera de la montaña, hasta llegar a la parte de arriba, ya sabréis, en la parte de arriba, la más vigilada, la más controlada, la más protegida, pues la élite militar. Y en la puerta de acceso, pues aquí no lo veis, pero tendría otra vez otra barbacana gigantesca para controlar quién entra al poblado, ¿vale? Otro de los poblados que tenemos nosotros en Castellón Alto, en Galera, en el norte de la provincia de Granada, y el poblado sería aquí. Las casas estarían por aquí y las casas por aquí, y parte de la casa estaría también ahí embutido en la ladera de la montaña. Pero sobre todo me interesa ¿habéis visto el sitio donde se dispone? Rambla de Río cerca, etcétera, etcétera, pero es un sitio inexpugnable. Aquí la única cuestión que me tenéis que decir es, sí, profe, y entonces, pero estos son del 2200 al 1550 y está el élite militar que controla todos los recursos, etcétera, etcétera, ¿viene a su fin en el 1550 antes de Cristo? Sí. ¿Qué pasa? Pues no lo sabemos qué pasa. Y cuando no lo sabemos qué pasa, pues cada uno lanza su hipótesis, pero a ciencia cierta no lo sabemos qué pasa, ¿vale? En el bronce, pues ya habéis visto que sobre todo la cultura del Argar, pero también llegamos a que, por ejemplo, mira, ya en Ciudad Real, ya ha entrado hacia el interior de la península. En Ciudad Real tenemos en la edad del bronce lo que se llama la cultura de las motillas. ¿Cómo que la cultura de las motillas? Es que a esto se le llama una motilla. Esto es una motilla. ¿Y qué es una motilla? Pues aquí lo vamos a ver. Es una estructura más o menos circular, con esta especie de murallita, pero que se hace protegiendo pozos interiores, porque los pozos es fundamental para regar los campos, para abastecerse del agua a los humanos y también los animales. Entonces, lo que se hacía era un pozo, y alrededor, pues ya estáis viendo las escaleras para bajar al pozo, y alrededor del pozo, pues se iban a disponer una serie de habitaciones que podían ser utilizadas como almacenes, como talleres artesanales, etcétera, etcétera. Básicamente esto es fortalecer el territorio. Y una torrecita central, porque como la de zona de la Mancha es muy llana, pues hay que hacer una torrecita, creo que algunas tienen 10-15 metros de altura para poder ver y controlar el terreno alrededor, ¿vale? Esto sería sobre todo sitios, porque esto no habría muchas viviendas, habría alguna vivienda por aquí y demás, pero sobre todo sitios para guardar los recursos, para guardar los recursos. Y el agua, sobre todo, en una zona donde hay grandes ríos, ¿no? Ahí tenemos el Guadiana, por ejemplo, ¿eh? Y en una zona donde hay bastante agua, pues el agua es fundamental en esta época. Y ya vemos como esta motilla. ¿Y qué es lo que pasa? Que el paisaje en aquella época estaría lleno de motillas por todos lados. Habría motillas por todos lados. Hay zonas donde hay motillas cada 4 o 5 kilómetros. Bueno. Y esta época de las motillas, pues ya sabéis, la época del bronce del 2200 al 1500. Y luego ya a partir de entonces, pues pasaríamos a otras épocas, a la edad del hierro y luego a las primeras civilizaciones de los íberos, los celtas y antes de la llegada de los romanos. Pero eso ya será otro día.